bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alentan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alentan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Pueden salir con sus tutores, hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Una vez más, detrás de las cámaras, te saluda tu hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. En esta oportunidad vamos a ir a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón, para entregarlo por gracias, y por gracia lo hemos recibido. Hoy, como siempre, dándole toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Desde ya te invito para que abras la Sagrada Escritura en Primera de Reyes, capítulo 19, en esta oportunidad. Y vamos a leer algunos versículos para ir al mensaje, a la eterna, poderosa y bendita palabra que el Señor nos da para este día. Así que, amiga, amigos, hermanos de la fe, estamos listos, dispuestos a recibir lo que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 en adelante, leemos la eterna, poderosa y bendita palabra. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de los unos de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo:
¿qué haces aquí, Elías? Bendito y poderosa palabra que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. Démosle toda honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gracias, amado y poderoso Padre Celestial, por lo que tú has puesto delante de nuestros ojos para poderlo entender, comprender, y hoy es la oportunidad de poderlo exponerlo, exhortarlo delante de estas cámaras para que cada una de los auditores, cada uno de los seguidores de tu palabra, podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Como siempre, pidiéndote tu ayuda idónea a través de tu Santo Espíritu. Guíanos con poder y autoridad. Ayúdanos, Señor, en el transcurso de esta hermosa palabra y de nuestra vida. No solamente en este momento, sino en todo momento tú estás con nosotros. Pero hoy pedimos algo muy especial, para que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones de todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escuchar tu palabra. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. En Primera de Reyes, capítulo 19, entre el versículo 1 al 18, está todo el relato bíblico de Elías cuando huye. Nosotros hemos leído el versículo 1 al 3 y hemos saltado al versículo 9. Elías aloja en una cueva, literalmente del monte de Horeb, que es llamado el monte de Dios. Versículo 8, porque allí se había revelado Dios a Moisés. El artículo, llamémoslo así, original, nos da a entender que era la misma cueva en la que Moisés fue escondido cuando Jehová pasó delante de él proclamando su gloria. Lo podemos leer en Éxodo 33, 22. Allí le hizo Dios una visita y vino a él palabra de Jehová con una pregunta en el versículo 9. Amigos, hermanos en Cristo, nadie puede esconderse de los ojos de Dios, de los brazos de Dios, ni de la palabra de Dios. Salmo 139, entre el versículo 7 al 12. La pregunta es la siguiente: ¿qué haces aquí, Elías? En el versículo 9. Y le vuelve a repetir más adelante en el versículo 13, como si dijese: este no es tu lugar, es una cueva, el lugar donde ha de vivir un profeta. Es una cueva. Buena pregunta. ¿Es el lugar donde debe vivir un profeta? Hoy nos hacemos la misma pregunta. Son estas cuatro paredes donde debe vivir un enviado del Señor a proclamar las buenas nuevas de salvación y de arrepentimiento. ¿No es cierto? Debería estar no en el silencio solitario de un desierto, sino entre los hombres para reprender a los malos y animar a los buenos. Pero huye de Jezabel, Elías.
Esa es la inquietud que lo lleva a esconderse ahí, a alojar a esa cueva. Pero Dios le vuelve a hacerle otra pregunta. Si él huye de Jezabel, literalmente podemos decir que ¿acaso no soy yo más poderoso que esa perversa? Aleluya. Hoy es la misma pregunta para cada uno de nosotros. ¿Acaso Dios no es más poderoso de todo lo que nos persiguen? ¿Acaso Dios no puede derribar las cuatro paredes para dar a conocer el evangelio de salvación y arrepentimiento? La respuesta que da Elías a la pregunta de Dios en el versículo 10, repetida después tras la petición de la pregunta en el versículo 14, se excusa. Elías se excusa delante de Dios y alega que parece haber trabajado en vano. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos pastores, evangelistas, profetas, maestros, en el transcurso de su vida no se han hecho esta pregunta? Porque debemos ser honrados, sinceros y verdaderos. Quizás le hemos predicado a una persona, la hemos llevado a los pies de Cristo y al transcurso del tiempo aquella persona abandona el Evangelio. Al verla, creo que me he formulado la misma pregunta. Al parecer de haber trabajado en vano por aquella persona. Pero no es así. Por eso es que debemos ser honrados, sinceros y verdaderos. Muchos se han hecho esa pregunta. Muchos, al ver su ministerio derribado, que solamente quedan recuerdos, se pueden hacer y formular la misma pregunta. Pero si estamos metidos dentro de una cueva como Elías, nunca vamos a poder reconstruir el ministerio que Satanás lo ha derrumbado. Dios sabe y conoce a nuestra propia conciencia. A la conciencia de Elías le daba testimonio de ello. El celo que sentía por la causa de Jehová de los huéspedes. Siempre debemos tener celo por la palabra del Señor. Sentir eso que sintió el profeta Elías. Esas fueron las excusas que alega Elías y lo lleva a esconderse. Sin embargo, la situación no parece tener remedio. Se halla solo en una lucha desigual con un enemigo que no tenía miramiento con ninguna persona o cosa sagrada. Queremos recordarnos que los hijos de Israel han dejado tu pacto, dice Elías. Como se exigiese, si ellos te dejan a ti, ¿cómo no les voy a dejar yo? Elías le responde y formulando una pregunta a Dios. Por eso no los debemos desanimar. Si el mundo
No quiero recibir el Evangelio. Si el mundo deja a Dios, nosotros no debemos de dejar de callarnos, de escondernos, de no dejar de predicar las buenas nuevas de salvación y de arrepentimiento. Elías apela a Dios diciendo: con frecuencia he sido su abogado delante de ti, pero ahora solo puedo ser su fiscal. Acusa a los hijos de Israel de que, aun cuando han retenido la circuncisión, que era la señal del pacto, habían abandonado el servicio. Escuchemos bien, hermano en Cristo, el servicio, la adoración del verdadero Dios, que continúan la intención del pacto. No contento con abandonar el culto al verdadero Dios, habían derribado los altares de Dios. ¿Cómo podemos trasladar los hechos ocurridos al siglo XXI? Muchos no están contentos con abandonar el culto al verdadero Dios y construyen cosas que no están de acuerdo en la casa de Dios, en la casa de oración. Aunque estos altares quebrantaban la unidad del culto, pues esto debían ofrecerse a Dios solamente en la ciudad santa, que era el lugar escogido por Dios. Conservaban con todo un resto de sincero culto a Dios, por lo que Dios lo reconocía aún de algún modo como lo suyo. De alguna otra manera Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que dejamos y hacemos cultos, reuniones con el único objetivo de hacerlos más populares, de atraer más gente. Se nos olvida que tenemos un compañero. Se nos olvida que Jesús nos envió un consolador, un paracleto. Es el Espíritu Santo que redarguye de pecado a la alma perdida. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de aquellas personas y los atrae a las reuniones, a los cultos, a las congregaciones. No son los afiches, hermano en Cristo. No es la propaganda. No es el anuncio público, donde muchas veces exageramos. Muchas veces me duele, y si me duele mi corazón, mi alma, es porque no se está haciendo las cosas a la voluntad, ni a lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Derribarlos, esos altares, era pues un pecado mayor que erigirlos para aquellos tiempos. Pero hoy día Dios está en todo lugar. Dios está en tu corazón y en el mío. Muchas veces lo que pasa en un local no los debe amancillar, pero sí que debemos tener un temor y un respeto por la casa de oración, por el lugar donde
no solamente vamos por el café y la fula, como decimos aquí en Suecia. Diríamos en Centroamérica, no solo vamos por el té y por el pastelito, no, sino que vamos a tener koinonía, comunión, primeramente una comunión espiritual, unido junto a los hermanos con Dios. Es el centro. En nuestros ojos debe estar puesto la mirada en Cristo nuestro Salvador. Por eso es que tenemos que salir de nuestra cueva. Por eso es que no debemos abandonar las cuatro paredes. El caso que Elías huye, habían matado a espada a los profetas de Dios, quienes probablemente ejercían su ministerio junto a dichos altares, porque Israel estaba contra los principios. A nadie le gusta que le digan la verdad en su cara. Jezabel, una extranjera, les había dado muerte en el capítulo 18, versículo 4. Pero la culpabilidad del crimen es cargada sobre el pueblo mismo, por cuanto habían consentido en el asesinato. Declaran los motivos que se le había llevado a esconder allí. Se había quedado solo, dice Elías, y que podía hacer él contra tantos millares. No se encontraba salvo fuera de allí, si lo podemos mirar literalmente. Él dice, me buscan para quitarme la vida, como si dijera, prefiero pasar mi vida en la soledad de un desierto antes que perder la de un esfuerzo inútil por reformar a los que aborrecen ser reformado. La lucha debemos continuarla hasta el último segundo de nuestras vidas. Siempre me le viene a esa imagen y se me le vuelve a repetir siempre que aunque estemos en una cama de un hospital, tendido hasta el último segundo, debemos seguir dando esa lucha. Más ahí todavía debemos tener esa confianza que cerrando nuestros ojos abandonamos todo lo que es dolor, sufrimiento, maldad. ¿Cómo se manifestó Dios a Elías? Se había refugiado para encontrarse con Dios. Elías sabía que al esconderse sería más fácil que Dios lo encontrara. Podemos formularnos muchas preguntas. Muchas veces cuando nos apartamos a solas para orar en nuestro aposento, porque queremos tener un encuentro, una comunión en silencio con Dios. Pero Elías no buscó la comunión con Dios, sino que buscó salvaguardar su vida, y por eso que huyó. Vamos un poquito más atrás. Moisés fue instruido por Dios en la cueva, mejor dicho, introducido. Dios le ordena que se entre en esa cueva cuando la gloria de Jehová iba a pasar delante de él. Pero a Elías le ordena que salga de allí. Versículo 11. Y le dijo, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Dios actúa de muchas maneras, de una manera similar, pero no igual. Muchas veces he dicho en algunas oportunidades de algún mensaje, Dios no es una máquina fotocopiadora que hace todas las cosas iguales como una copiadora. No, Dios es todopoderoso y soberano. Muchas veces esperamos de Él algo a la manera nuestra, pero jamás lo podemos recibir a nuestra manera. Siempre tiene que ser a la manera de Dios. Sal fuera y pónete en el monte delante de Jehová. Jehová pasaba, aunque Elías no vio ninguna figura como la que había visto los israelitas cuando Dios le hablaba desde allí y el tiempo de Moisés. Pero en cambio oyó primero un viento tan fuerte que rompía los montes, y después un terremoto, y tras un terremoto un fuego. Versículos 11 y 12. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino más bien un silbido, un susurro apacible y delicado. Los tres elementos fuertes citados como heraldo de Dios en Éxodo 19, 18 y en el Salmo 18, versículo 8 al 14. Pero nada descubre a Dios tan perfectamente como la calma que sucede a la tormenta. Muchas interpretaciones, amigos y hermanos en Cristo, se han dado de este extraño pasaje, pero la única explicación satisfactoria es que Dios quería mostrarle a Elías que no debería esperar constantemente milagros del poder divino para vencer el mar. Mire a qué conclusión llegamos. ¿Cuánto no esperamos un milagro para vencer el mar? Sino que debíamos continuar con el trabajo sencillo de cada día, que es fruto de la paciencia y de la fe. Amigos, hermanos de la fe, debemos continuar con nuestro trabajo sencillo de cada día, que es el fruto de la paciencia y de la fe. Continúa desde aquí, a través de la palabra de Dios que nos infunde fuerza, que nos da aliento. Debemos continuar, porque a su tiempo cosecharemos lo que con lágrimas han sembrado, con gozo cosecharemos. No con violencia, sino con suavidad. Es como la gota de agua orada en la peña. Lentamente va haciendo y va haciendo estrago en esa piedra, esa gota de agua. Cuando Elías se dio cuenta de que en aquel susurro estaba la presencia de Jehová, en el susurro, hermano en Cristo, se cubrió su rostro con el manto, versículo 13, como si sintiera pavor ante el paso de la gloria de Dios. Bien podía cubrirse el rostro de vergüenza,
por su cobardía de su deber, por la amenaza de una mujer, cuando tenía cerca de sí la gloria del Dios omnipotente y su poder dentro de los medios más ordinarios. Se puso a la puerta de la cueva, listo para escuchar lo que Dios quisiera decirle. La reprensión de la pregunta de Dios y la reprensión de la respuesta de Elías, versículos 13 y 14, dan a entender, hermano en Cristo, que Elías no había captado aún toda la importancia y el significado de la visión que acababa de tener. Tiene que aprender a declarar al pueblo la ley de Dios por el medio ordinario de la predicación, sin esperar milagros que espanten, ya que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Los milagros, amigos y hermanos en Cristo, sirven para abrir la brecha de los oídos o para sellar los mensajes. Pero hoy es un buen reto, mejor dicho, es una buena enseñanza para nosotros, los que nos declaramos predicadores de la palabra, nos declaramos hijos de Dios. Tenemos que aprender a declarar y a declararle al pueblo la ley de Dios. Por cualquiera sea los medios de la predicación, sin esperar milagros que espanten, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los milagros sirven para abrir esa brecha en los oídos y para sellar un mensaje. Las órdenes que Dios le da acerca de lo que debe hacer de inmediato, pues de repetir la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en ese lugar, hermano en Cristo? ¿Qué haces ahí, diría yo, pegado en esa banca, sentado como herméticamente, cada día, cada instante en tu congregación? Es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir de nuestra cueva, es tiempo de proclamar las buenas nuevas de salvación y de arrepentimiento. Al repetir la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, y recibió de Elías la misma respuesta de antes, al pie de la letra, Dios le envía por un camino de vuelta a través del desierto a Damasco, versículo 15, y le encomienda para que unja a 3 personas que van a ser en manos de Dios instrumento de castigo, hermano, contra Israel, de la vindicación de la gloria de Dios. Muchas veces creemos en nuestro conocimiento que el Señor siempre, cuando unge, es para ir, pero aquí Dios le da el encargo a Elías que unja a 3 personas que van a ser en las manos de Dios instrumento de castigo, no instrumento de sanación, no instrumento de salvación, para que Israel se
entre a una vindicación, mejor dicho, de la gloria de Dios, para que pueda entender el proceso que está pasando lejos de Dios. Dice la palabra de Dios que a Hazael, por rey de Siria, quien había de infligir a Israel duro castigo, Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 28 y Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 32 y Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 3. A Jehú, por rey de Israel, versículo 16, quien había de exterminar la casa de Acab. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 24 al 33 y Segunda de Reyes capítulo 10 del versículo 1 al versículo 25. Y a Eliseo, que había de ser el sucesor de Elías en la vindicación de la causa de Dios. Aquí tenemos con base bíblica el ungimiento que Dios le ordena a Elías sobre estas tres personas. Podemos verificar en cada uno de los citas bíblicas para ir creciendo espiritualmente, para saber que la ira de Dios está a la puerta, que la ira de Dios viene cuando provocamos, cuando nos apartamos, cuando queremos hacer oído sordo a la palabra de Dios. Es posible que lo de ungir se refiere literalmente solo al caso de Jehú, no al de Hazael por ser rey extranjero, ni a Eliseo al tener en cuenta que ungir es con frecuencia sinónimo de nombrar. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9 versículo 8, la frase Eliseo los matará tiene un sentido figurado, literalmente en Hazael y en Jehú, pues Eliseo usará la espada de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de sacar nuestra espada, que es la palabra de Dios. Oseas, al profeta Oseas capítulo 6 versículo 5, y compararla con Hebreos capítulo 4 versículo 12. Es la palabra de Dios en nuestra espada. Es la palabra de Dios la que debemos usar con frecuencia. Es la palabra de Dios la que toda persona necesita escuchar en este día. Quiero leer la cita que está en Oseas capítulo 6 versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y sus juicios serán como luz que salen. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Hoy necesitamos el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo podemos dar el conocimiento de Dios si estamos encerrados en nuestra propia cueva? Estamos encerrados en las cuatro paredes. Solo el último de los tres encargados lo rechaza Elías. Solo el último de los tres encargos rechazará a Elías. La consoladora información que Dios da a Elías
acerca del número de los israelitas que habían retenido su integridad a pesar de que él se creía solo. En el versículo, rápidamente vamos a ir en el versículo 18 de Primera de Reyes, versículo 18 del capítulo 19, dice así la palabra: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuya boca no lo han besado. Elías creía que estaba solo. 7,000 en el reino del norte, sin duda número redondo, que no había doblado sus rodillas ante Baal, gesto que solo muchos más tarde serán instruidos entre los hebreos, cuya boca no lo besaron. ¿Cuántas rodillas hoy, en este siglo, no se han doblado a Baales, ni han besado estatuas e imágenes? Ritos de adoración cúltica con la mayor probabilidad. Con esto, hermanos en Cristo, amigos de este día, vemos que aún en las épocas de mayor degeneración religiosa, llamémosles así, la gracia de Dios preserva un remanente fiel, puesto que sin la gracia no habíamos podido preservarnos a sí mismos. Muchas veces este remanente está escondido a los ojos del cuerpo, así como está el trigo mezclado con la paja, así como el oro con la escoria, incluso dentro de la iglesia, hasta que llegue el día en que el Señor tome el aventador en sus manos. El Señor conoce o da a conocer a los que son suyos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Aunque nosotros no conozcamos con toda certeza, pues solo Él ve en el secreto, en el fondo del corazón. Quiero volver a repetir las tres grandes sorpresas que nos llevemos al entrar en el cielo. Primero, hallar ahí a muchos que no pensábamos. Segundo, no hallar allí a ninguno que esperábamos que estuvieran. Tercero, hallarnos ahí a nosotros mismos. Una cosa podemos asegurar: el amor de Dios es más amplio que la caridad de los hombres. La misericordia de Dios no es igual, no se iguala con nadie. La caridad de Dios, como hemos dicho, no es la caridad de los hombres. Amigo de este día, hermano en Cristo, podríamos decir compañeros de fe,
Hoy la palabra ha sido expuesta. Está ya en tu corazón. Está trabajando a través de la orden del Espíritu Santo en tu vida. Ministro de Dios, no lo escondamos como se escondió el profeta Elías. Salgamos, por muy hermoso y comodidades que tenga nuestro lugar de reunión, por muy sencillo, por muy buenas que sean las butacas para estar sentado, salgamos a las aldeas, a los pueblos. Abre tu puerta y tócale la puerta a tu vecino. Y dile que Jesús lo espera. Dile que Jesús lo ama. Date a conocer no con un rótulo, sino date a conocer que eres hijo de Dios. No es necesario que llevemos un colgante o una distensión en nuestras solapas, sino en el andar, en el caminar, en todos los hechos cotidianos. Debemos no demostrar, debemos radiar esencia, que somos realmente hijos de Dios, que no los vamos a sorprender al llegar al cielo por nosotros mismos, sino que vamos a estar seguros que a ese lugar vamos a llegar. El día que lleguemos, encontraremos un lugar que el Señor tiene para todos aquellos que lo han recibido. Sal de tu cueva. No te quedes ahí. Que la historia de Elías, del profeta de Dios, nos sirva a esta hora como el nuevo bálsamo que Dios envía, como una palabra divina que nos dé aliento, que nos ayude y nos dé fuerza para salir, cual sea la situación, cual sea lo que tú estás pasando, cual sea el diagnóstico médico, cual sea el finiquito de contrato de tu trabajo, esas cosas cotidianas que ocurren a diario, cual sea lo que este día tú estás pasando, sal de ahí, porque Dios te invita así como invitó a Elías. Primeramente le preguntó qué hacía allí, y después lo invitó a salir. Y él sintió la gloria de Dios en ese susurro, en ese silbido. Qué maravilloso de poderlo sentirla, porque su rostro lo cubrió. Qué hermoso es cerrar nuestros ojos y ver la blancura de su rostro, y ver la blancura de sus cielos, la hermosura. ¿Cómo te lo imaginas tú? En nuestra cueva veíamos las 4 paredes. Ya conocemos las paredes, de qué color están pintadas o de qué color están decoradas. Conocemos cuántas ventanas hay en nuestra casa de oración. Lo hemos dado el tiempo hasta de contar las lámparas que hay dentro. Y cuando vemos una lámpara, como dicen en Centroamérica, una bombilla apagada,
No pensamos, solamente pensamos en cambiarla, pero no pensamos en esa señal que nosotros también nos apagamos. Debemos alumbrar. Quizás en tu iglesia, en tu congregación no se nota tu apagamiento de tu lámpara, pero si tú vas a donde se necesita luz, vas a ver que tu lámpara le falta aceite, le falta combustible. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este día, por esta palabra, por esta exhortación, por este mensaje. Llámelo como tú lo llames, pero yo lo llamo como debe llamarse, palabra de Dios. Porque a través de la palabra hemos sido dirigidos a través de su Santo Espíritu para llevártela a ti. Primeramente para el predicador. Primeramente el Señor pone palabra para uno. Y lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar. Recuerda el título. No te lo olvides el título del mensaje de este día. No te olvides el título, no solamente en este día, sino que los postreros días. Sal de tu cueva en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un momento más de nuestras vidas. Le damos toda la honra y la gloria al Señor por este mensaje, por su palabra que has puesto en mi corazón y le he podido compartir con todos aquellos que hoy van a poder escuchar este video. Que el Señor te bendiga. Antes de despedirme, quiero hacerte la invitación el jueves a las 20 horas de Suecia. Estamos orando por tu necesidad. Quiero pedirte que nos envíes con toda confianza a nuestro enlace tu petición www.doblandorodillas.com. Ahí encontrarás un formulario donde tú escribes tu petición y también la opción de hacerla pública o privada. Eres tú el que necesita oración y hay unos siervos del Señor, unos obreros de las viñas del Señor en cada uno de los países que nos conectamos, que intercedemos delante de la presencia del Señor por tu necesidad, orando por el prójimo. No te lo olvides, te recuerdo. Y amigo intercesor, hermano en Cristo, gracias porque cada jueves nos apoya de tu país, desde el lugar donde estás, nos apoya para interceder por cada una de las peticiones. Que el Señor nos proteja y nos bendiga a esta hora. Que la palabra que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado a esta hora, nos sirva y nos sirva con excelencia. Y nos volveremos a encontrar si Cristo no viene antes. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor.